Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer al comité organizador por esta gran invitación. Vamos a hablar entonces de la interpretación del ácido láctico en obstetricia. El ácido láctico es un marcador bastante importante en la unidad de cuidado intensivo porque define el funcionamiento de la célula. Quiero empezar contándoles que no tengo ningún conflicto de interés y que las imágenes que vamos a utilizar en esta presentación tienen consentimiento informado y escrito por las pacientes y están autorizadas para ser utilizadas con fines netamente académicos. Entendiendo entonces que en la unidad de cuidado intensivo lo que hacemos es recuperar células y que la célula es la estructura fundamental que compone nuestro organismo. Garantizar un óptimo funcionamiento de la célula significa mantener un equilibrio, no solamente de la célula, sino a nivel sistémico, y esto per se va a generar una reducción de la mortalidad y de riesgo de complicación. Si yo genero una buena adaptación y comportamiento de una célula, yo evito la disfunción celular. Pero si yo no lo hago, la célula per se va a morir. Esto conlleva una disfunción orgánica de las células que componen el órgano específico que va a estar comprometido, y la disfunción orgánica va a llevar a una disfunción orgánica múltiple con mayor mortalidad, porque esto es una variable que está directamente proporcional o relacionada directamente con la mortalidad. Pero si yo hago una intervención de forma temprana y mi intervención va encaminada a evaluar el daño celular, a evitar que ese daño celular me genere un daño orgánico y recuperar esa célula, mis intervenciones tempranas y cuantificables van a reducir per se la mortalidad. Pero entonces, ¿cómo evalúo yo la condición celular y la respuesta de mi célula a las intervenciones en la unidad de cuidado intensivo? Es fácil, es evaluando el metabolismo celular aeróbico, la función de la mitocondria que refleja la microcirculación. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Pues fisiológicamente hablando, el corazón derecho capta toda la circulación de la sangre, o pues la sangre con bajas concentraciones de oxígeno a nivel eritrocitario, la eyecta en el pulmón se carga de oxígeno, libera CO2 y el corazón izquierdo eyecta esta sangre a la circulación y se refleja en la microcirculación, que son los pequeños vasos que perfunden y oxigenan los órganos de nuestro cuerpo. Esa distribución de oxígeno en los tejidos y en las células la conocemos como microcirculación. Y hay dos variables importantes que funcionan en la microcirculación. Lo primero es la capacidad de distribución de ese oxígeno a toda la circulación que compone cada uno de los órganos. Y lo segundo es la capacidad de extracción de la célula de ese oxígeno, que al extraer adecuadamente ese oxígeno, pues va a garantizar un metabolismo aeróbico. Si yo tengo todo este proceso en una óptima condición, yo voy a garantizar un metabolismo aeróbico. ¿Por qué es importante el metabolismo aeróbico? Porque va a producir ATP. ¿Pero de dónde viene todo este proceso? Pues miren, el eritrocito capta el oxígeno y de diferentes sustancias que producen o se transforman en glucosa. La glucosa entra a nivel de la célula, a nivel del citoplasma y se internaliza a nivel de la mitocondria. Y la glucosa finalmente se transforma en acetilcoenzima A y se transforma en diferentes enzimas. Pero la transformación de estas enzimas necesariamente genera en la estructura un cambio conformacional, y ese cambio conformacional depende de los hidrogeniones o movimiento de hidrogeniones. Este movimiento de hidrogeniones, o fisiológicamente como lo conocemos, transporte de electrones a nivel de la mitocondria o cadena de transporte de electrones, ese movimiento de hidrogeniones produce en el movimiento bioenergía, que finalmente es ATP. Cada cambio conformacional de estas enzimas, que son 9 enzimas específicamente hablando a nivel de la mitocondria, produce liberación de hidrogeniones y produce ATP. Los hidrogeniones, cuando salen a nivel de la mitocondria y se quedan en el citoplasma, esos hidrogeniones libres son bastante dañinos porque se pegan a las proteínas cuaternarias, y las proteínas cuaternarias son estructuras que necesita la célula para comunicarse, son los receptores beta adrenérgicos, alfa adrenérgicos y un sinfín de receptores como los receptores de calcio, de cloro, ATP dependientes, la bomba sodio-potasio ATPasa. Todas estas estructuras son inmensamente necesarias para la función adecuada de la célula. Pero estos hidrogeniones libres no se pueden quedar libres porque dañan estas estructuras. Entonces, ¿qué hace el eritrocito? El eritrocito proveniente del corazón, que se eyecta del ventrículo izquierdo, pasa por toda la circulación y llega a la célula que está produciendo todo el ciclo de Krebs y ATP. Ese hidrogenio que queda libre, el oxígeno, ¡pum!, rápidamente se ancla
con el hidrogenión y produce una molécula muy bonita que se llama agua. Entonces, en el ciclo de Krebs encontramos ATP y encontramos agua. El oxígeno o el metabolismo aeróbico lo que hace es opsonizar los hidrogeniones para evitar que libres dañen las estructuras cuaternarias de nuestro cuerpo. Entonces, entendiendo este proceso, entendemos que evaluar la microcirculación es una variable importante en la unidad de cuidado intensivo porque estamos evaluando el metabolismo celular. Y la microcirculación depende de dos variables importantes. La difusión, que es la distancia que tiene el eritrocito con la membrana basal, y la célula a la que le va a entregar el oxígeno para que se pegue a ese hidrogenión. La distancia entre la membrana basal, el eritrocito y la célula es bastante importante. Mientras mayor distancia, menos capacidad de difusión. Y la convección es la velocidad con que ese eritrocito corre en el pequeño vaso, porque mientras mayor velocidad, pues claramente yo no voy a tener un contacto con la membrana basal y la difusión va a ser menor. Esas dos variables son bastante importantes. Y el glucocálix, que es una estructura de proteínas a nivel de toda la parte externa del endotelio, del endocálix, pues facilita el movimiento eritrocitario. Entonces son tres condiciones importantes que a nivel de la microcirculación vamos a evaluar y que facilitan un metabolismo aeróbico. Cuando yo tengo una célula que funciona adecuadamente en entrega normal de oxígeno, pues yo voy a producir una circulación normal. Pero si mi célula está hipoperfundida por alguna alteración de la macrocirculación que se representa en la microcirculación o en la célula como tal, mi sistema cardiovascular o circulatorio va a generar una condición de hipoperfusión en la que mi célula va a morir y yo tengo que evaluar el marcador que representa muerte celular o de disfunción microcirculatoria, que es el ácido láctico. El ácido láctico representa el producto del metabolismo celular en ausencia de oxígeno. ¿Qué sucede? Cuando yo no produzco ATP a partir de oxígeno, mi glucosa se transforma en piruvato y el piruvato no se transforma en oxígeno, en agua y ATP, sino que se transforma en lactato. Esto es un metabolismo anaeróbico y el metabolismo anaeróbico produce acidosis metabólica celular, acidosis microcirculatoria a nivel citoplasmático, libera canales de potasio, genera liberación de metaloproteasas a nivel lisosomal y produce apoptosis celular o toxicidad celular. Entonces el lactato per se es un marcador de muerte celular, de hipoperfusión celular, de metabolismo anaeróbico, de disfunción cardiovascular macro y per se microcirculatoria. Si yo hago mi intervención evaluando la circulación, evaluando la célula, entendiendo que el lactato es un marcador de incapacidad de compensación de su alteración cardiovascular, pues yo voy muy bien encaminado en recuperar esa célula. El marcador más importante de hipoperfusión y de disoxia celular está encabezado por el lactato. Entonces el lactato es un protagonista de la evaluación microcirculatoria y celular. ¿Sí? Cuando la célula no tiene la capacidad de amortiguar ese aumento de requerimiento de metabolismo o de oxígeno, o si la célula está muy enferma y no puede extraer el oxígeno adecuadamente, pues lo que va a generar es una acidosis hiperlactatémica. Y a nivel de los pequeños capilares que estructuran toda esa armamentaria de los órganos que facilitan la entrega de oxígeno, vamos a ver una heterogeneidad de flujo y lo que hacen los órganos es activar los mecanismos autorregulatorios para favorecer la oxigenación de las células. Pero va a llegar un momento en que esa capacidad de adaptación se pierde y perdemos entonces la autorregulación microcirculatoria y celular. Y vemos dos situaciones importantes, la disfunción microcirculatoria y la disfunción mitocondrial, por ausencia de oxígeno, que genera pérdida de la capacidad de generar metabolismo aeróbico o fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que evitar el distrés mitocondrial, que claramente se los estoy explicando, y la disfunción orgánica múltiple que me va a llevar a muerte. El manejo de nuestra intervención en una UCI obstétrica, en una unidad de cuidado intensivo o una emergencia obstétrica es restablecer
la microcirculación para favorecer los mecanismos de difusión y convección previamente explicados a nivel de la microcirculación, aerobiosis celular, mejor o reducir la disfunción orgánica múltiple y disminuir la mortalidad. Cuando yo evalúo las variables grandes, macrocirculatorias, y las variables pequeñas, microcirculación y célula, yo estoy hablando de coherencia hemodinámica. Esto es un concepto que tenemos que utilizar en todos los aspectos en las intervenciones de nuestra paciente. ¿A qué me refiero con esto? Usted ingresa a una paciente con 30 semanas, que le llega porque usted sospecha por edema de miembros inferiores que tiene una preeclampsia. Ya tiene un lactato en 1.4 con una presión normal. Pero la paciente le hace crisis hipertensiva, usted evalúa la macrocirculación en la crisis hipertensiva y es coherente con la evaluación hemodinámica que está haciendo, coherencia hemodinámica, y evalúa el lactato, microcirculación y célula. Y miren lo bonito, el lactato se casi que duplica, 3.8. El impacto de esa crisis hipertensiva en esa célula está siendo representado por el lactato. Miren esto, sigue con un lactato elevado. Sí, si yo le paso una línea arterial, claramente mi paciente está con una severa crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva, con disfunción orgánica por disfunción diastólica por taquicardia importante, con un posible edema pulmonar y el índice cardíaco y el gasto cardíaco se ve comprometido. Entonces, así se hace una evaluación hemodinámica con coherencia hemodinámica, no solamente viendo un monitor y una crisis hipertensiva, sino evaluando el impacto de esa crisis hipertensiva en la célula. El comportamiento entre la macro y la microcirculación debe de ser evaluado de forma paralela, porque el paciente que tiene crisis hipertensiva y tiene impacto en su microcirculación tiene coherencia hemodinámica. En el momento en que mi paciente pierde la coherencia hemodinámica, es decir, que pasa de tener crisis hipertensiva a tener un lactato persistentemente elevado, la coherencia hemodinámica puede que se vaya perdiendo y ese paciente no está en disoxia celular, sino que está en anoxia celular y claramente esa célula va a morir. Y nosotros lo que tenemos es que utilizar un marcador que facilite la intervención de mi paciente de forma temprana para poder revertir esa condición de choque que nosotros conocemos. Pero entonces, ¿qué es el choque? En la unidad de cuidado intensivo, el doctor Glenn Hernández y pues la Sociedad Europea de Cuidado Intensivo han definido el choque como una condición de falla circulatoria aguda asociada a una inadecuada utilización por la célula de oxígeno. ¿Y cómo nosotros podemos evaluar este estado de pérdida de equilibrio de la circulación? Pues claramente con un marcador que me represente la viabilidad celular, que es el lactato. Miren que aquí vemos cómo ellos nombran el choque y hace parte de la definición de choque la asociación del aumento de los niveles de lactato con la definición de choque. Choque es muerte celular, disfunción celular por una grave pérdida de la circulación e insuficiente entrega de oxígeno. El choque es una emergencia en condición de unidad de cuidado intensivo y nosotros claramente tenemos que evaluar continuamente la coherencia hemodinámica a nivel de las variables macro y microcirculatorias. Debemos evaluar la coherencia hemodinámica con variables macrocirculatorias, pero también con la microcirculación con la célula. La macrocirculación no define completamente el estado global del paciente. Por eso nosotros debemos encaminar nuestras intervenciones en evaluar la micro y la función mitocondrial. ¿Sí? Hay diferentes patrones de pérdida de la coherencia hemodinámica. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos en la sepsis el paciente que tiene una gran heterogenicidad a nivel de los pequeños vasos, con vasos trombosados, que no tienen flujo y que a nivel distal de ese flujo, pues claramente la célula está hipoperfundida porque no tiene eritrocitos que entreguen oxígeno. Como tenemos vasos severamente dilatados, llenos de flujo y que tienen una velocidad aumentada. En aquella paciente, por ejemplo, sobrereanimada o en la preeclámptica que está edematizada, tiene un espacio a nivel de la membrana basal y de la célula muy amplio y la difusión se pierde porque el espacio intersticial es bastante grande y no se puede entregar el oxígeno. Y por ejemplo en la paciente con sangrado, en la que no vemos un volumen intravascular efectivo, pues claramente no va a haber un flujo adecuado porque no tenemos un volumen intravascular adecuado para generar flujo y eso va a generar reducción de la convección o de la velocidad del eritrocito para moverse y entregar adecuadamente el oxígeno y claramente va a haber hipoperfusión y muerte mitocondrial celular.
Entendiendo entonces cómo es el choque y que el lactato hace parte de la definición de choque para muchas condiciones de colapso circulatorio, hay 4 tipos de choque que conocemos. El shock distributivo séptico por vasodilatación producto de las toxinas bacterianas o de otras sustancias que puedan producirlo asociado a una infección. El shock hipovolémico por pérdida del volumen circulatorio, el shock cardiogénico por pérdida de la contracción del corazón y el shock obstructivo, que es claramente la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, en donde el flujo no puede ser anterógrado, sino que se torna a nivel pues, retrógrado con compromiso pulmonar o de otras variables circulatorias. Los 3 tipos de choque que nosotros vemos en las pacientes obstétricas claramente son 3. El shock distributivo o séptico, una paciente con hipotensión y vasodilatación, el shock hipovolémico por pérdida del volumen circulatorio y el shock cardiogénico, que es por pérdida de la contractilidad miocárdica, ya sea o por una cardiomiopatía periparto o por una preeclampsia severa y en ocasiones intratables. Entonces vamos a hablar primero del primer contexto, el choque distributivo o séptico. El lactato, según la tercera definición de sepsis, define y utiliza el lactato y lo incorpora en la definición de choque séptico. Miren aquí cómo en esta definición publicada en el 2015, revaluada y republicada en el 2016, el lactato es un marcador de choque. No necesitamos tener hipotensión, pero con un lactato por encima de 2 milimoles por litro en un contexto de infección, definimos choque séptico. El lactato no solamente en contexto de sepsis define choque, sino que también se asocia a mayor mortalidad. Si yo tengo un lactato por encima de 2 milimoles por litro, voy a tener una mortalidad del 40%. El lactato tiene una recomendación fuerte de ser evaluado en la paciente en un contexto de infección. El lactato es un marcador de perfusión tisular. El lactato no solamente es un marcador de perfusión tisular, sino que es un marcador de evaluación de la intervención que yo estoy haciendo en la paciente séptica. Jan Baker en el 2017 publicó este bundle en donde utiliza el lactato como marcador de resucitación, como marcador de respuesta positiva en la intervención que yo estoy haciendo en mi paciente. Si yo tengo un contexto séptico, yo hago una intervención como poner volumen, como poner antibiótico, y mi lactato se reduce en más del 10% de su condición basal en la primera medición, pues yo estoy haciendo bien las cosas. Pero si yo mantengo una elevación del lactato por más del 10% con respecto a su condición basal o inicial, claramente yo tengo que hacer otro tipo de intervención porque estoy haciendo mal las cosas o algo me pasa. El lactato es un marcador de reanimación. Adicional a esto, el lactato se ha utilizado como un factor de riesgo de morbilidad en la paciente con sepsis. Tiene una sensibilidad bastante importante, del 80 al 70% por encima de 2.34 milimoles por litro, para hablar en el contexto de sepsis, de ingreso a unidad de cuidado intensivo, de transfusiones, de cultivos positivos, de parto pretérmino, de taquicardia fetal y de resultado perinatal adverso. ¿Sí? Ahora, en el shock cardiogénico, en la paciente con preeclampsia que tiene disfunción diastólica, nosotros, por ejemplo, evaluamos en esta paciente que ingresa con un embarazo de 30 semanas, en crisis hipertensiva, con taquicardia importante que caracteriza la disfunción diastólica, y evaluamos la microcirculación, el impacto de la crisis hipertensiva en la microcirculación, lactato, 3.7. Miren esta paciente que tiene un llenado capilar heterogéneo, esa palma de la mano que representa los pequeños vasos y la oxigenación celular, como está bastante heterogénea, moteada, ¿sí? Y vemos adicional a esto desaturación de la paciente, hacemos unos gases arteriales, radiológicamente la paciente tiene edema pulmonar e hipoxemia. Entonces esta es la intervención de la paciente con crisis hipertensiva, con una emergencia hipertensiva, con órgano blanco pulmón, con un impacto a nivel de la célula y de la microcirculación en toda esa disfunción cardiovascular macrocirculatoria. Ese lactato me representa la muerte celular por disfunción cardiovascular producto de esa crisis hipertensiva. Entonces nosotros hacemos la intervención de la paciente, manejamos su crisis hipertensiva, su edema pulmonar con ventilación mecánica no invasiva y vemos cómo pasamos de una paciente severamente comprometida con hipertensión pulmonar producto de ese edema pulmonar y de su preeclampsia a después de desembarazarla
mejorar su hipertensión pulmonar, normalizar su función diastólica, normalizar su fracción de eyección, un péptido natriurético atrial negativo y un lactato completamente depurado de 1.2 milimoles con respecto al inicial. El doctor Joche Rojas, en su publicación del 2018, nos mostró que utilizar el lactato como marcador de ingreso a unidad de cuidado intensivo en el contexto de preeclampsia severa sirve. El lactato, con un punto de corte de 2.3 a 3 milimoles por litro, representa un marcador de mayor observación, de mayor intervención, de mayor control en la unidad de cuidado intensivo. Él detecta que cuando yo tengo en esta cohorte de pacientes de 100 pacientes con preeclampsia severa, que las pacientes que tuvieron lactato por encima de 2.3 milimoles hasta 3 tenían mayor disfunciones de sus órganos a nivel cardiovascular, del sistema respiratorio, del sistema nervioso central, falla renal, disfunción hepática y complicaciones asociadas a su preeclampsia. Pero no solamente evidenció eso, sino que a mayor punto de corte, la oportunidad de riesgo de tener trombocitopenia, disfunción hematológica, transaminasas elevadas, falla renal y emergencia hipertensiva tipo crisis hipertensiva tipo emergencia hipertensiva tenía una oportunidad de riesgo de 4 hasta 7 veces con respecto a las pacientes que tenían un lactato normal. Ahora vamos a hablar entonces del shock cardiogénico. En el contexto, ya hablamos de preeclampsia, vamos a hablar en el contexto de cardiomiopatía peripardo, en donde yo pierdo la capacidad contráctil del corazón para eyectar esa sangre. Este es el caso de una paciente que ingresa con un embarazo gemelar monocorial biamniótico con 29 semanas y la paciente manifestaba sensación de palpitaciones. Esta paciente ingresa y todos sus exámenes eran normales, pero lo único que no tenía normal era el lactato, 2.8 con una frecuencia cardíaca de 100 a 110, sin nada más. Se le hace un angiotac que sale negativo, pero llamativamente tenía un ventrículo izquierdo levemente dilatado y el ventrículo derecho también. Y se le hace un ecocardiograma donde se caracteriza una disfunción diastólica y donde vemos que hay una alteración de la fracción de eyección por debajo del 40, del 37%, y esto sugiere en ausencia de otra comorbilidad y de estructuralidad cardíaca que tiene una cardiomiopatía periparto. ¿Qué se hace? Pues se ponen sus inductores de madurez pulmonar con un lactato elevado ya claramente, es un marcador de hipoperfusión celular porque el corazón no está contrayéndose adecuadamente para entregar el oxígeno a las células y a los bebés y a todas las estructuras que componen la madre. Se programa su cirugía después de una armamentaria de especialistas y subespecialistas en el quirófano, de anestesia y todo, pues a nivel de neonatos y unidad de cuidado intensivo neonatal, con evaluación hemodinámica invasiva. Este es un sistema PICO en donde evaluamos el índice cardíaco, que en términos globales está adecuado. Este es el ecocardiograma con la fracción de eyección de la paciente en modo Simpson, donde vemos el 38% de la fracción de eyección en la paciente, ¿sí? Y miren la guía de manejo de las enfermedades cardiovasculares durante el embarazo del 2018. Y la cardiomiopatía periparto utiliza y define como marcador de falla cardíaca en el contexto de severidad el lactato por encima de 2 milimoles por litro. Cuando yo tengo un lactato por encima de este nivel, más de 2 milimoles por litro, yo hablo de falla cardíaca, incluso tengo que empezar a hablar de shock cardiogénico. Shock cardiogénico en el que mi corazón no tiene la capacidad de contraerse y de entregar el oxígeno y del volumen efectivo por la disfunción en la contracción del ventrículo. Veamos entonces que después de las intervenciones que se hacen con la paciente optimiza su fracción de eyección. Miren aquí una fracción de eyección del 52% y su función diastólica se normaliza, tiene sus bebés y retorna a su vida normal después de haber tenido una cardiomiopatía periparto que se detecta solamente con un lactato. Ahora vamos a hablar entonces del lactato en el contexto de shock hipovolémico. El shock hipovolémico pues es la pérdida del volumen estresado, es la pérdida del volumen circulatorio intravascular efectivo, de lo que genera flujo y entrega de oxígeno, de lo que genera velocidad del eritrocito para la entrega y el movimiento. Si yo sangro, claramente no voy a tener un volumen. La paciente que está en un shock grado 4 o una hemorragia obstétrica mayor, como es este caso de nuestra paciente que está empaquetada, histerectomizada y coagulopática, uno de los marcadores más importantes de mortalidad es el lactato, porque a veces no tenemos hipotensión, pero sí tenemos un lactato elevado
que es la representación de la célula muriendo. Miren esta paciente con un lactato de 4.3 en el contexto de hipotensión y de choque hipovolémico. El lactato define la cantidad de sangre que yo le voy a transfundir a la paciente. Define la transfusión masiva que yo le voy a hacer a mi paciente. Cuando yo tengo un lactato bastante elevado, por encima de 3.2 milimoles por litro, yo sé que en mi cabeza, cuando yo tengo sangrado masivo, estoy manejando quirúrgicamente a mi paciente y yo pido un lactato y me dicen, doctor, usted tiene un lactato por encima de 3 milimoles por litro, yo tengo que activar mi protocolo de transfusión masiva porque claramente lo voy a necesitar. Miren esta paciente, se le hace su transfusión masiva, mejora sus índices de perfusión tisular, depura rápidamente el lactato de 3.8 a 0,9 y el fibrinógeno, que es un marcador de coagulopatía, de 144 miligramos sobre decilitro pasa a 235, que prácticamente es normal, o sea que revertimos la coagulopatía. Esta es la paciente después de haber sido intervenida, extubada, corrección de su coagulopatía y utilizando claramente el marcador que es el lactato. Entonces vemos como el lactato en esta publicación donde 302 pacientes con hemorragia posparto se les realizó lactato y todas estas pacientes con lactato elevado se hizo una correlación entre los niveles de lactato y el índice de choque. E independientemente del resultado y de lo que tuviese asociado la paciente, los niveles de lactato por encima de 3.2 a 4 milimoles por litro es un determinante no solamente de choque, sino de severidad de choque. No solamente de esto, sino de transfusión y de protocolo de transfusión masiva. Entonces es un marcador importante a nivel de shock hipovolémico. Podemos utilizarlo perfectamente para determinar cuándo tenemos que hacer una transfusión masiva. Para concluir, entonces, el choque, por definición, nos obliga a evaluar la microcirculación y la perfusión celular. La evaluación de la microcirculación hace parte de las estrategias del manejo en la paciente con choque. La coherencia hemodinámica es un concepto nuevo en el paciente crítico que nos permite una evaluación completa y medible de las intervenciones realizadas en nuestros pacientes. El lactato se convierte en un instrumento de evaluación celular que nos ayuda a predecir mortalidad, severidad y medir mejoría en las intervenciones en nuestras pacientes. La mejor intervención es basar nuestro actuar médico en variables fisiológicas que puedan ser cuantificables y medibles. Muchas gracias.